cómo se resuelve una ecuación matricial del temario de matrices de segundo de bachillerato. En primer lugar nos dicen que resolvamos esta ecuación de aquí, siendo A la matriz que viene dada de esta forma, B de esta forma y C de esta. Entonces lo primero que debemos hacer, ya que nos dice resuelve, es despejar la X. ¿Vale? Esto igual que cuando hacíamos ecuaciones normales de primer grado, resolvíamos la X. Entonces, nosotros en primer lugar tenemos esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues si tenemos un término que en este caso está sumando, este término nos está estorbando en el lado en el que tenemos la X, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado. Y si está sumando, pues pasa restando, ¿no? Ahora bien, como en cualquier ecuación, cuando nosotros teníamos un término multiplicando, lo pasábamos dividiendo. ¿Qué pasa? Que la división entre matrices no existe. Entonces lo que hacemos es multiplicar por la inversa, porque realmente es lo que tú haces cuando haces una ecuación normal. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, 2x más 3 igual a 5. ¿Qué hacíamos? Pasar primero este restando, ¿no? 2x es igual a 5 menos 3, que esto es 2. Y luego, ¿qué hacíamos? Pasábamos el 2 dividiendo, ¿no? O sea, se nos quedaría 2 entre 2, que es 1. Pero realmente aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es multiplicar en ambos lados por el inverso de 2, que en este caso es un medio. Y entonces así este 2 con este 2 se me va y se me queda x igual, este con este se me va y se me queda x igual a 1, ¿no? Que es lo que teníamos. Entonces, vamos a multiplicar por el inverso. Pero algo muy importante a tener en cuenta con las matrices es que tenemos que tener en cuenta el lugar donde está el inverso. Si nosotros tenemos la A aquí, para que se nos vaya con su inverso, tenemos que poner el inverso al lado de la A. No podemos poner el inverso aquí, porque entonces no nos está multiplicando con la A y no se nos iría, entonces no podríamos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que tiene que estar al lado de la A y para ello lo ponemos justo aquí. Pero si estamos colocando el inverso a la derecha de la X, entonces el inverso en el otro lado de la igualdad también tiene que estar a la derecha de todo, ¿vale? De todo lo que ya tenemos. Es decir, que colocamos un paréntesis y lo ponemos a la derecha. A la derecha de todo, ¿vale? Y aquí, de esta forma, ya tendríamos A por el inverso de A es la identidad, que es lo que nos equivale como al 1 que tendríamos en una ecuación normal. Entonces dejamos la X sola y tendríamos que la X es igual a esto. Ahora bien, vamos a resolverlo, ¿vale? En primer lugar hacemos lo del paréntesis. Nos dicen C por A menos B. Pues hacemos primero C por A, que sería esta matriz multiplicada por esta otra. Como esta matriz es de 2 por 3 y esta es de 3 por 3, teniendo en cuenta que estos son iguales, sí se puede hacer la multiplicación y nos va a quedar una matriz de 2 por 3, ¿vale? Entonces, tendríamos, en primer lugar, esta fila por esta columna para el primero. Es decir, 1 por 1 más 0 por 2 más menos 2 por 1, que se nos quedaría menos 1. Ahora bien, esta fila de nuevo, pero ahora por la segunda
para el segundo término. 1 por menos 2 más 0 por 6 más menos 2 por 1, que se nos quedaría menos 4. Y ahora tendríamos esa misma fila por esta columna para el tercer término. Entonces tendríamos 1 por 2 más 0 por menos 2 más menos 2 por menos 1. Entonces tendríamos 3. Y ahora pasamos a los términos de la segunda columna, digo de la segunda fila. Tendríamos la segunda fila por la primera columna. Tendríamos 3 por menos 2, digo 3 por 1, más 1 por 2 más 0 por 1. Es decir, que tendríamos 5. Ahora sería la segunda fila por la segunda columna. Tendríamos 3 por menos 2 más 1 por 6 más 0 por 1. Es decir, tenemos 0. Y luego tendríamos la segunda fila por la tercera columna. Es decir, tendríamos 3 por 2 más 1 por menos 2 más 0 por menos 1. Es decir, que tendríamos 4. Y con esto tendríamos C por A. Ahora bien, lo que nosotros tenemos en el paréntesis es C por A menos B. Entonces le restamos el menos B. Lo cual podemos hacer dado que tiene el mismo número de filas que de columnas. Si no fuera así, no podríamos hacerlo. 2, 1, 0, menos 1, 1, 1. Luego aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4, menos 1, menos 5. 3 menos 0, 3. 5 menos menos 1, es decir, 5 más 1, 6. 0 menos 1, menos 1. Y 4 menos 1, tendríamos 3. Ya tenemos lo de dentro del paréntesis. Ahora bien, ¿qué nos falta calcular? La inversa de A. La fórmula de la inversa de una matriz vendría dada por 1 partido del determinante por el traspuesto del adjunto. Entonces, en primer lugar, vamos, por ejemplo, a calcular el determinante de A. El determinante de A vendría dado por el determinante de lo que viene a ser la matriz. La matriz A. Aquí hay varias formas de calcular el determinante. Podemos hacer como la estrella, por así decirlo, que es que yo primero empiezo por la diagonal principal, ¿vale? Y hago esa multiplicación primero, ¿no? Que sería 1 por 6 por menos 1. Luego ya me voy a la siguiente diagonal, que sería aquí. Y como tengo que coger un elemento distinto de cada fila, entonces como ya he cogido el de aquí y he cogido el de aquí, pues me tengo que ir a la primera para coger uno de aquí. No puedo repetir en columnas. No puedo coger dos elementos de una misma columna para una multiplicación en un determinante. Entonces se quedaría más menos 2 por menos 2 por 1. Y luego ya cogeríamos el siguiente, la siguiente diagonal, que nos vendríamos aquí, bueno, ya con los elementos que faltan, ¿no? ¿Vale? Entonces se quedaría más 2 por 1 más 2. Menos, y ahora lo hacemos al contrario. Tendríamos... Vale, ahora el contrario lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Sería 1 menos 2, 2. Para la parte en la que resto, en vez de hacerlo
para la derecha, como hemos hecho aquí, que es para la derecha, se hace para la izquierda, ¿vale? Y lo que hacemos es que cogemos primero la primera diagonal, ¿vale? Sería 2 por 6 por 1, más el siguiente, tendríamos este aquí, y nos tenemos que ir, si ya tenemos un elemento de esta columna y un elemento de esta, pues nos tenemos que ir a la otra. Es importante que el elemento que cojamos no se puede repetir ni en columna ni en fila. Como podemos ver, hemos cogido aquí de esta fila, este de esta fila, y luego ya sería en la tercera fila. No podemos coger este, por ejemplo, ¿vale? Entonces sería menos 2 por menos 1. Y luego ya los elementos que quedan, ¿vale? Que sería el 1, el menos 2 y el 1. Entonces, 1 por menos 2 por 1. Ahora bien, hay mucha gente que a lo mejor se le dificulta ver esta forma de hacerlo, modo estrella, ¿no? Entonces, lo que suele hacer muchas personas es que pone la matriz. Esta es otra forma igual de correcta de hacerlo. Y lo que hace es que las dos primeras filas las vuelve a poner debajo con un lápiz. Entonces ya dice, pues primera diagonal, nos vamos para abajo, la siguiente y la siguiente. Y ya así tenemos todo lo de la suma, ¿no? Ahora bien, para todo lo de la resta, pues al revés, ¿no? Nos vamos así, nos vamos así y nos vamos así. Esa es otra forma totalmente válida de hacerlo, ¿vale? Entonces, en primer lugar tendríamos menos 6 más 4 más 4. Aquí se nos quedaría 2 menos. Y en este tenemos 12 más 4 menos 2. Es decir, tendríamos 14. Entonces, se nos quedaría menos 12. Y ahora tenemos que hacer la traspuesta del adjunto. Entonces, en primer lugar vamos a hacer el adjunto de A. Vamos a ponernos la matriz A aquí para que la tengamos mejor, para visualizarla. Vale, entonces el adjunto, voy a moverla un poquito porque el adjunto de una matriz de 3 por 3 siempre sale un poquito grande. Vale, el adjunto. El adjunto siempre va a ser como una matriz que cada uno de sus elementos van a ser matrices de 2 por 2, ¿vale? O sea, se van a realizar así, como matrices de 2 por 2. Entonces, por eso, bueno, como determinantes de 2 por 2. Entonces, por eso lo estoy colocando ya así, porque además ocurre algo. Y es que el signo se va rotando, ¿vale? O sea, aquí tendríamos más, menos, más. Entonces, aquí empezamos con menos, más, menos. Y entonces aquí empezamos con más, menos, más. Imagínate que tuviéramos un adjunto que tuviéramos que hacer de un 4 por 4. Pues ahí el siguiente aquí sería un menos, aquí un más. Pero ya empezaríamos con un menos aquí, ¿sabes? O sea, se va rotando así. Vale, entonces, ¿qué colocamos aquí? Dado que es el primer elemento, el elemento A sub 1, 1, primera fila, primera columna, nos tenemos que fijar en ese elemento de la matriz. ¿Y qué hacemos con ese elemento? Pues tachamos la fila que le corresponde y la columna que le corresponde. Entonces, la matriz que escribimos ahí, el determinante que escribimos ahí, es lo que se nos queda restante, ¿vale? Entonces, ¿qué se nos quedaría? 6 menos 2, 1 menos 1.
En el caso del segundo, tachamos esta fila y esta columna. ¿Qué se nos quedaría? 2 menos 2, 1 menos 1. En el caso del tercero, tachamos la fila y la columna. Entonces, ¿qué se nos quedaría? 2, 6, 1, 1. Ahora, en el caso del segundo elemento, estamos aquí, tachamos la columna y tachamos la fila. Entonces, ¿qué se nos quedaría? Menos 2, 2, 1, menos 1. En el caso del segundo, se nos quedaría 1, 2, 1, menos 1. Y en el caso del tercero, se nos quedaría 1 menos 2, 1, 1. Y ahora, para el tercero, estamos aquí, tachamos esto. Entonces se nos quedaría menos 2, 2, 6 menos 2. En el segundo se nos quedaría 1, 2, 2 menos 2. Y en el tercero se nos quedaría 1 menos 2, 2, 6. Espero no haberme confundido. Y ahora hacemos los determinantes. ¿Vale? Entonces se nos quedaría aquí 6 por menos 1 menos 2 por 1. Es decir, menos 6 más 2, menos 4. En este caso tenemos 2 por menos 1 menos 2. Es decir, que se nos queda 0, así que el signo negativo nos da igual en este caso. Aquí tendríamos 2 por 1 menos 6 por 1, es decir, menos 4 de nuevo. En este caso, menos 2 por menos 1, 2, menos 2, 0. El signo no vuelve a dar igual. Aquí, en este caso, 1 por menos 1, menos 2 por 1. Es decir, que se nos queda menos 3. Y en este caso es 1 por 1 menos 2 por 1. Es decir, que es 1 más 2, 3, signo negativo, menos 3. Signo negativo este, ¿vale? Ahora en este, vamos a este. Se nos quedaría menos 2 por menos 2, es decir, 4, menos 2 por 6, menos 12, es decir, que se nos quedaría menos 8. Y en este caso, 1 por menos 2, menos 2 por 2, que es 4, o sea, menos 2 menos 4, menos 6, por este menos, más 6. Y aquí 1 por 6 es 1, menos 2 por 4, que es menos 4, es decir, 6 menos 4, se nos quedaría 10. Ese sería el adjunto de A. Ahora tenemos que hacer la traspuesta del adjunto. La traspuesta del adjunto es algo realmente sencillo de hacer, pues simplemente lo que tenemos filas lo convertimos en columnas, ¿vale? Primera fila la ponemos como columna, menos 4, 0, menos 4. Segunda fila la ponemos como columna, 0, menos 3, menos 3. Y tercera fila la ponemos como columna, menos 8, 6 y 10. Entonces, ahora que ya tenemos esto, podemos hacer la inversa. Habíamos dicho que era 1 partido del determinante por la traspuesta de la adjunta. Entonces, teníamos 1 partido de, creo que era menos 12 por menos 4, 0, menos 8, 0, menos 3, 6, menos 4, menos 3 y 10. Es decir, que aquí tendríamos 4 entre 12, 0, 8 entre 12, ¿vale? Lo estamos pasando dentro a dividir. 0, 3 entre 12, se nos van prácticamente los signos negativos, menos 6 entre 12, 4 entre 12, 3 entre 12 y menos 10 entre 12.
Simplificamos, porque siempre todo queda mucho más bonito cuando se simplifica. Entonces aquí se nos quedaría 1/3, 0, aquí se nos quedaría 2/3, 0, aquí se nos quedaría 1/4, así, aquí se nos quedaría menos 2/4, ay no, menos 1/2, perdón, sí. Menos 1/2. Vale, aquí se nos quedaría 1/3 de nuevo, aquí 1/4 de nuevo. Y aquí en este caso se nos quedaría menos 5/6. Entonces esta ya es la inversa. Y ahora ya podemos ir a calcular nuestra matriz X, que es lo que queríamos en un principio, ¿no? Porque ya tenemos todo lo necesario para calcularla. Normalmente estos ejercicios, al ser tan pesados, suelen aparecer matrices de 2×2, ya que la de 3×3 como que es bastante pesada. Entonces teníamos que el C por A menos B, todo ese paréntesis, teníamos que era esta matriz, ¿no? Es decir, tenemos que X es igual a, y tenemos toda esa matriz. Por la inversa que la acabamos de calcular. Vale, entonces me bajo aquí abajo. Tendríamos, vale, esto como es una matriz de 2×3 y esta es una de 3×3, dado que esto coincide con esto, ¿vale? O sea, de las columnas coinciden con las filas, podemos multiplicar, ¿vale? Y nos va a quedar una matriz de 2×3. Ahora bien, como habíamos hecho antes, primera fila por primera columna para el primer elemento, por segunda columna para el segundo elemento y por tercera columna para el tercer elemento, ¿vale? Entonces, menos 3 por 1/3, ya tenemos menos 1, menos 5 por 0, 0, más 3 por 1/3, es decir, que aquí se nos queda 0, ¿no? Porque es menos 1 más 1. Ahora, menos 3 por 0. Menos 5 por 1/4 y más 3 por 1/4, es decir, que se nos queda menos 2/4 menos 1/2. Ahora, menos 3 por 2/3 se nos queda menos 2. Menos 5 por menos 1/2, es decir, más 5/2. Y se nos quedaría luego, vale, a ver, se nos quedaría, vamos a hacerlo aquí aparte, se nos quedaría menos 3 por 2/3, es decir, menos 2. Menos 5 por menos 1/2, es decir, el menos con el menos se va. Y luego se nos quedaría más 3 por menos 5/6, ¿vale? Entonces este se va a simplificar con este y aquí se va a quedar un 2. Entonces se nos quedaría menos 2 más 5/2 menos 5/2. 5/2 con 5/2 se nos va, se nos queda menos 2. ¿Vale? No pasa nada por... Bueno, en este caso podéis usar calculadora. He dicho que se queda menos 2. Vale. Y ahora ya nos vamos a la segunda fila por primera columna, por segunda columna y por tercera columna. Tendríamos 6 por 1/3 es 2, menos 1 por 0, más 3 por 1/3, es decir, más 1. Entonces se nos queda 3. 6 por 0, menos 1 por 1/4, menos 1/4, más 3 por 1/4, es decir, se nos queda 2/4, que es 1/2. Y luego 6 por 2/3, se nos quedaría 4. O sea, como esta implica hacer más, pues 6 pues 2 por 2/3
este se simplifica con este y aquí se queda un 2, ¿no? Porque 6 es 2 por 3, eso se sabe. Entonces el 3 se simplifica. Vale, menos 1 por menos 1/2, el menos con el menos se va, más 3 por menos 5 sextos, es decir, esto con esto se simplifica y aquí se quedaría un 2. Es decir, que tenemos 4 más 1/2 menos 5/2. Esto es menos 4/2, que es menos 2, y 4 menos 2 es 2. Entonces aquí tenemos 2. Y con esto ya tendríamos lo que sería este ejercicio de calcular la ecuación matricial, ¿vale? O sea, de calcular la x de esa ecuación matricial con las correspondientes matrices. La x, la ecuación, o sea, la matriz x vendría dada de esta forma. Sería una matriz de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, ¿vale? De forma que cumple la ecuación matricial dada, ¿vale? Y ya estaría.